Pensar de una manera equivocada que llegamos a pensar dos cosas contradictorias. Una, que sabemos tanto que ya todo lo que podamos aportar, vamos a entrar en lo que yo llamo la fase de rendimientos decrecientes, es decir, lo que sigamos insistiendo en esos asuntos de la violencia y la transición no van a aportar sustancialmente mucho más. Y dos, que lo que nosotros sabemos, por eso digo que esto es contradictorio con lo anterior, y dos, que lo que nosotros sabemos al respecto de eso tan especializado lo conoce todo el mundo. Esto segundo también es falso, no ha habido más que ver hasta qué punto el propio concepto terrorismo, es decir, como punto de partida de todo el debate, es evidente que es un objeto de controversia y que por lo tanto lo que damos por supuesto y ya no perdemos el tiempo en esas cuestiones, pues todavía está, o que incluso hasta el propio informe Foronda, que parece que dormimos con él todas las noches, pues alguien tan conocedor del tema como Xavier, pues pregunta por él, ¿de qué me estás hablando? Pero lo normalizamos todo tanto que llegamos un poco al ridículo de considerar que lo que sabemos nosotros, que es mucho, lo sabe ya en la misma proporción todo el mundo. Esos dos argumentos un tanto contradictorios nos acompañaban, o al menos a mí me acompañaban a esta invitación y a esta organización que había hecho Víctor Aparicio con nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Barcelona y con el propio instituto, ¿no? Es decir, no será que volvamos sobre una cuestión que sea un tanto redundante. Y por fortuna yo creo que en día y medio hemos conseguido confirmar que en absoluto es redundante, que siguen proporcionándose mucho nuevo conocimiento, que esa idea de que todos lo sabemos todos no es cierto, es decir, que hay que seguir insistiendo en expandir el conocimiento experto que a diferentes niveles estamos desarrollando en un sitio y en otro, ¿no? Y que por lo tanto tenemos mucho trabajo por delante sin escaparnos de esta trilogía: transición, violencia y víctimas. Aquí, por hacer una síntesis de minuto y medio, creo que el día de ayer y el día de hoy trataban de la misma cuestión. Yo creo que el entrecruzamiento de uno y otro resulta extraordinariamente rico, pero uno y otro se han identificado y yo creo que está bien que se haga así. El de ayer yo creo que fue una jornada que tuvo que ver sobre todo con dimensionar lo que Víctor introducía inmediatamente como cuál es el peso del actor político, es decir, el voto de la violencia, ¿no? el agente violento que es tan condicionante, vamos a dejarlo en condicionante durante el periodo de la transición, lo estamos identificando, veré que todavía no del todo, pero todavía no tenemos establecido de una manera más o menos canónica en la historiografía cuál es más o menos su peso, cuál es la realidad de su peso, ¿no? Y yo creo que ahí todavía tenemos camino por andar, tenemos trecho por andar, y la demostración son las 4 intervenciones que hubo aquí que nos hablan de cosas nuevas. Es decir, que nos hablan de cosas nuevas porque Víctor, en definitiva, con su libro, con sus reflexiones, nos plantea cómo agentes públicos que no llevaron a cabo acciones violentas, o por lo menos no lo hicieron de una manera sustantiva, leas el Partido Socialista, el Partido Comunista, los grupos de la extrema izquierda, el propio movimiento libertario, cuál fue la actitud que mantuvieron al respecto de. Y esto es un asunto muy importante que ha generado un libro por su parte, una tesis doctoral, pero que sigue obligándonos a reflexionar al respecto porque no lo tenemos del todo claro, y eso es la dimensión de cuál fue ese voto oculto de la violencia, vamos a decirlo así, ¿no? Hay un aspecto tremendamente interesante. Lo que planteaba Sofía Babí, interesantísimo también, es decir, cómo la reflexión que se está teniendo en el momento de la transición al respecto de lo que es la memoria, incluso esa memoria de la violencia, tiene que ver con la violencia que se está produciendo en el instante, es decir, con la violencia coetánea, no con eso que llamamos memoria histórica, ¿no? Que sabemos a qué nos referimos en este caso. Es decir, hay una distancia extraordinaria entre los protagonistas de la transición y la referencia a la violencia y a la memoria de la violencia. No es la del final del franquismo, perdón, no es la de la guerra civil, el primero y el segundo franquismo. En todo caso es el del tardofranquismo en su fase más extrema y el de la propia transición, lo que están viviendo ellos mismos. Yo creo que eso es un punto de partida de análisis interesantísimo para analizar de nuevo eso que llamamos genéricamente memoria histórica, es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque la dichosa memoria histórica es un fantasma que aparece en la segunda mitad de los 80 y se desarrolla en los 90 y luego en el 21, pero aquí estábamos hablando de otra cosa, lo cual nos da luz a los debates sobre la ley de amnistía y a un montón de cosas que hemos abordado pero que todavía están sin asentar y sin y esclarecer. ¿Qué decir de lo que nos planteó Xavier ayer, ¿no? Es decir, nos planteaba nada menos que atisbar la frontera sur. Nos hemos dedicado demasiado a la zona especial norte, por recordar aquello del plan CEN, ¿no? de los primeros 80, y efectivamente habíamos olvidado algunos otros
agentes que tuvieron que ver con la violencia, que es cierto que los hemos olvidado en la medida en que tuvieron poca repercusión, que tuvieron poca entidad, que de alguna manera es lo que planteaba Xavier, tenía parte de contrafactual, que hubiera pasado si esto hubiera incendiado la pradera en otro lugar distinto. Pues es curioso, un poco el contraste. Si hubiera habido problemas de violencia asociados a la cuestión de la descolonización acelerada y mal hecha del Sáhara, o reivindicaciones de orden nacionalista consistentes en el caso canario, hubieran sido estratégicamente muchísimo más importantes, muchísimo más determinantes que lo que podía estar ocurriendo en una pequeña región o dos regiones, el País Vasco y Navarra. Incluso hasta esa percepción lo era de los agentes finales del franquismo. Es decir, en el tardofranquismo los propios franquistas tenían más puesta la atención, menos que en ETA, que por eso ocurre lo de Carrero, entre otras cosas, pero mucho más puesta la atención en el tema canario, en el tema, sobre todo, saharaui, etcétera, etcétera. Esto me remitía un poco a lo que ya se planteó ayer con el asunto de la república-monarquía. Es decir, monarquía es intocable, pero en la medida que no había grupos republicanos importantes y que nadie estaba convencido de su republicanismo, el asunto no tuvo mayor importancia. Pero si hubiera tenido un poquito de importancia, la frontera de la monarquía era una frontera determinante para las posibilidades reformistas de los propios reformistas del régimen. O sea, asuntos, ahora que estaba de moda esta semana, hasta que había pasado con esa hipotética encuesta que habría hecho Suárez y que decía que el Juan Carlos tenía poca prensa, vamos a decirlo así, ¿no? Es muy interesante y nos abre otra vez otro panorama en el que hemos abundado realmente poco, ¿no? O por último, para cerrar ahí, lo que planteaba Pau, ¿no? Es decir, hasta qué punto la política de orden público nos identifica a un Suárez que no tiene previsto ningún plan de reforma, que en todo caso es un oportunista y un superviviente, y en ese sentido tratan de llevar a cabo una política de orden público mediante la cual sigan reteniendo el control de la situación y el control del poder en una percepción que en absoluto es democrática, pero que es en definitiva la de unos franquistas. No son las de unos demócratas, a semejanza de Pablo Iglesias Turrión, les hemos conocido finalmente en su exitoso demócratas de toda la vida, pero evidentemente no lo eran, y como historiadores, volvemos otra vez al juego historia moral, no tenemos que considerarlos con la moralidad de quien consiguió llevar a cabo una reforma en buenas condiciones, sino quien era un oportunista y estaba haciendo política en directo, como me gusta a mí decir algunas veces, sobre el terreno, sobre la marcha, ¿no? Y en la sesión de hoy, tres cuestiones muy diferentes, una que tenía que ver con la propia realidad de ETA, otra vez, que tremendamente sugerente todo lo que nos ha contado José Antonio, que nosotros pensamos que todo el mundo lo sabe, pero no es cierto. Es decir, es bueno que se vuelvan a contar estas cuestiones. Una esa, dos, el asunto de los exactivistas o de los activistas que se desvinculan, que se cuestionan. Ahí sí que Eider se introduce en un tema que ha sido escasísimamente tratado, es decir, es un territorio virgen, ¿no? Y Raúl, por supuesto, toda la exposición generada en torno a lo que tiene que ver la propia concepción de la víctima, la propia realidad y la propia concepción de la víctima, ¿no? Pero en los tres casos nos remiten a un argumento o a un factor común, que es el factor de la comunidad. La comunidad cercana a la comunidad lejana. Es decir, aquí hay como tres círculos. Está el círculo más inmediato del núcleo duro del activismo, de la violencia especializada, del grupo. En segundo lugar, hay un círculo que es el círculo de contexto, es la comunidad de respaldo, es la comunidad de muerte. En ocasiones se ha señalado de esa la comunidad de violencia, por utilizar un término más neutral, ¿no? Y en tercer lugar hay una comunidad, que es la comunidad de la propia población vasca, para entendernos, ¿no? Entonces, claro, es bueno que después de todas las vueltas que hemos dado a este asunto, nos dediquemos un poco a considerar cuál es el factor de esta segunda y tercera comunidad, la comunidad de violencia y la comunidad general, la comunidad vasca, porque eso nos explica cómo se produce la violencia. Y cómo se produce la violencia tiene que ver con aspectos como comunidad colchón, que ha salido aquí, comunidad altavoz, comunidad colaboracionista. Hay colaboradores necesarios. No puede haber extorsión, no puede haber información si no hay chivatos
a punta pala dentro de todo ese mundo, ¿no? Esto va a ser el último giro, de momento, en el que nos vamos a meter, o nos estamos metiendo ya en nuestro grupo de los forondos, la parte de los forondos que se dedica a estas cosas del tiroteo, porque la mayoría de los forondos no se dedica a esto, aunque sean menos famosos que nosotros, a pesar de ellos y a pesar nuestro. Estamos planteando, en definitiva, ver de qué manera se pueden aplicar las tesis de las teorías sobre la guerra civil y las teorías sobre los estudios sobre los perpetradores al caso del terrorismo. Es decir, y para eso lo que tenemos que estudiar son esas dos comunidades, la cercana y la más lejana, para ver cómo están operando, porque eso nos va a poder dar unas explicaciones que hasta ahora pues no habíamos tenido. Como veis, es un viaje que había empezado en su momento hace casi 40 años, estudiando la cuestión de ETA en torno a los propios etarras, las propias trayectorias estratégicas y de otra naturaleza de la organización, que obvió por completo la presencia de las víctimas. Es una trayectoria que en un momento dado repara en las víctimas y que se ha concentrado en los últimos años de una manera extraordinaria en las víctimas, pero que finalmente, en una especie de tercera fase, encuentros en la tercera fase, vuelve de nuevo al factor operativo, al factor activista, pero desde una dimensión, desde una perspectiva muy diferente, analítica, que no tiene nada que ver con ese tipo de análisis estratégico, que tuvo mucho de mirada épica, de mirada mítica, que bueno, contribuyó hasta donde podían contribuir los estudios de los años 80 y primeros 90, pero yo creo que lo que queremos hacer, a ver qué sale de todo esto, va a ser un asunto tremendamente más crítico, ¿no? Todo esto contado, bueno, pues desde la perspectiva de un grupo que todavía es capaz de generar pues gente como Víctor o como Eider, como buenas manifestaciones y expresiones, que yo creo que nos dice que todavía tenemos una cierta vitalidad. Nada, agradecer de nuevo a Víctor por todo el trabajo que se ha tomado, agradecer a nuestros anfitriones en la Autónoma de Barcelona, agradecer por supuesto al centro Pau, al frente de él, que nos ha dado acogida, y agradecer a mis colegas del Valentín de Foronda pues que nos hayamos presentado aquí a presentar nuestras cosas. Y Karma tiene un aviso y comunicado. Ni 30 segundos. No, justamente lo que quería decir es enlazar con lo que acabas de señalar, que bueno, que la relación entre la mayor parte de nosotros es intensa desde hace muchísimo tiempo. Evidentemente Víctor pues ahora ha sido el enlace de los dos grupos. Pau seguramente estará completamente de acuerdo con lo que voy a decir, que esperamos que esa colaboración individual que hemos tenido durante tantísimo tiempo, pues ahora también se convierta en una colaboración institucional entre los dos centros. Y solo era decir eso. Muy bien. Gracias.